¿Alguna vez te has sentido tan olvidado por Dios que hasta orar parece un esfuerzo que duele en el alma? Como si al levantar la voz, el silencio fuera más fuerte que cualquier palabra, y la presencia de Dios se escondiera justo cuando más la necesitas. Tal vez has mirado a tu alrededor y parece que todos avanzan, que la vida sigue para otros, pero tú te quedas atrapado en el mismo lugar, en un valle de huesos secos, cansado del proceso y sin ver la luz. Pero déjame decirte, ese silencio no es abandono, es preparación, es un espacio donde Dios obra en lo invisible, donde la fe se fortalece en la espera, aunque duela. Este video no es casualidad, ni una coincidencia más en tu feed. Es una señal del cielo, un llamado para que abras el corazón a la renovación que solo la palabra de Dios puede traer. Quédate hasta el final, porque lo que parece muerto en tu vida puede volver a la vida con la fuerza del Espíritu Santo, y la esperanza que nace de la presencia de Dios. Hoy vas a descubrir que no estás solo, que Dios me sostiene en medio del silencio y que su fidelidad nunca falla. Muy buenos días, que Dios te bendiga profundamente en este momento. Este mensaje es para ti, para ese corazón cansado que ha sentido el peso del silencio de Dios y la duda que genera no entender qué está pasando. La vida a veces se siente como un desierto, un lugar de pruebas y dolor interior, donde pareciera que Dios calla, pero en realidad está obrando en lo profundo, preparando un milagro que solo la fe puede revelar. Hoy vamos a recorrer un camino juntos, un camino de restauración y renovación, un camino donde la esperanza se renueva y la dirección divina se vuelve clara. Porque aunque te sientas cansado y confundido, recuerda la promesa de Filipenses 1:6, Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estás olvidado, solo estás en proceso. Este es un tiempo de sanidad interior y transformación. Acompáñame en esta oración poderosa, una oración que tocará el alma, que traerá paz interior y que abrirá tu corazón a la fidelidad y el amor de Dios. Hoy Dios habla hoy y te invita a un nuevo comienzo. Hay un tipo de silencio que no solo inquieta, sino que también quiebra. Es ese momento cuando haces una oración poderosa esperando respuesta y parece que el cielo se quedó mudo. Muchos se frustran ahí, pensando que Dios se olvidó, que la promesa quedó archivada, que la fe no funcionó. Pero hay algo que pocos entienden, el silencio de Dios no es su ausencia, es su taller. Mientras tú piensas que no pasa nada, Él está trabajando profundamente en ti. En ese silencio nace una fe más fuerte, una esperanza más viva, una confianza más real. El Espíritu Santo no hace ruido cuando talla el carácter. Él forma en lo secreto, no en lo superficial. Y ese proceso, aunque duela, es pura fidelidad de Dios. Recuerdo una temporada en la que todo parecía haberse detenido. Hacía mi oración diaria, leía la palabra de Dios, pero no sentía su presencia. Y ese vacío me hizo dudar, ¿acaso hice algo mal? ¿Dónde estás, Dios? Pero lo que no entendía era que estaba en un campo espiritual siendo sembrado. Y como toda semilla, primero tenía que morir, quedarse quieta, invisible, enterrada. El abandono espiritual que sentía no era abandono, era preparación. Ese silencio profundo fue la sala de parto donde nació una nueva identidad en Dios. Porque a veces Él calla para que aprendas a escuchar con el alma. ¿Sabías que muchos milagros empiezan con una pausa? Antes de la multiplicación viene la espera. Antes de la restauración, la ruptura. Y antes de la palabra profética, el silencio. Hay quien clama con desesperación, esperando que Dios grite, pero Él susurra. Y para escuchar un susurro, necesitas quedarte quieto. Dios habla hoy, pero en voz baja. En ese silencio incómodo, te está revelando que su propósito no depende de emociones, sino de convicción. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Y sabes cuándo lo hace? En los momentos en que todo parece estar detenido. El silencio no es una pared. Es un espejo. En esos días de quietud, Dios te permite verte sin distracciones. Y es ahí donde reconoces heridas no sanadas, temores ocultos, pensamientos que no habías rendido. Es una limpieza interior silenciosa, pero efectiva. Porque el Espíritu Santo no siempre se manifiesta en fuego, a veces se presenta como un susurro que sana el cansancio del alma. Si estás en esa etapa, no huyas. Quédate.
Ese silencio también es presencia de Dios. Aunque no lo sientas, Él está más cerca que nunca. Esa es la paradoja que muchos no entienden, pero que transforma para siempre. Muchos confunden silencio con abandono, y eso alimenta una herida profunda. ¿Será que ya no me escucha? Pero el profeta Isaías nos deja una joya en el capítulo 49, ¿acaso una madre olvida a su hijo? Aunque ella olvide, yo no te olvidaré. ¡Qué promesa poderosa! Aun cuando parece que Dios está callado, su fidelidad sigue activa. Él no te suelta. El problema es que a veces queremos una respuesta inmediata, un milagro ya, una voz audible, pero Dios está más interesado en formarte que en impresionarte. El silencio es la prueba de confianza. Y confiar en Dios es soltar el control. A veces, el silencio también revela tus verdaderas motivaciones. ¿Estás buscando a Dios por amor o por resultado? Cuando todo va bien, es fácil levantar las manos. Pero cuando el cielo calla, ¿sigues adorando? Es ahí donde nace una fe madura, donde ya no necesitas que todo te salga bien para creer que Dios es bueno. La vida cristiana no es una línea recta, es un viaje con valles, pausas y desiertos. Y el desierto no es castigo, es entrenamiento. Como Moisés, que fue llamado en medio de un silencio de 40 años. El silencio de Dios no fue rechazo, fue agenda divina. Haz este ejercicio práctico, apaga todo. Teléfono, música, conversaciones. Siéntate 5 minutos en silencio total y repite, Dios, estoy aquí. Háblame como tú quieras. No subestimes la oración silenciosa. A veces, el milagro no es que Dios hable, sino que tú puedas escucharlo. La dirección divina llega cuando el ruido se apaga. En el silencio también hay revelación, profecía, propósito. En esos momentos íntimos es donde el Espíritu Santo derrama sabiduría divina. Y aunque no veas nada, algo están haciendo. Como el campo antes de florecer, todo parece muerto, pero en realidad, todo está a punto de estallar en vida. Cuando el alma está agotada y todo lo que puedes hacer es quedarte en silencio, eso también cuenta. Esa es tu adoración más honesta. No necesitas palabras sofisticadas ni emociones altas. Solo presencia. Solo disponibilidad. Porque Dios no busca perfección, busca entrega. Y en ese silencio, cuando te postras sin respuestas, Él te toma de la mano y te recuerda, no te he soltado. Estoy aquí. Esa es la belleza del proceso. Y aunque a veces duela, siempre vale la pena. Porque en el silencio, Dios no solo transforma tu situación, transforma tu corazón. Ahora bien, si alguna vez te has sentido como David en el Salmo 13, preguntando hasta cuándo, Señor, estás por descubrir que no eres el único. Porque incluso los más grandes pasaron por ese silencio divino que duele, pero no destruye. David es uno de esos personajes bíblicos con los que cualquiera puede sentirse identificado. En el Salmo 13, él expresa un sentimiento profundo de abandono y confusión, preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Es como si su alma estuviera clamando en medio de un desierto emocional, ese mismo valle de huesos secos donde parece que Dios guarda silencio. Es importante saber que, incluso los más grandes líderes y siervos de Dios pasaron por momentos de cansancio del alma y dudas, y eso nos humaniza y nos acerca a la verdad de nuestra propia experiencia. Cuando uno siente que Dios está ausente, es común pensar que ha sido olvidado, abandonado a su suerte en medio de la lucha espiritual y el proceso difícil que está viviendo. Pero el testimonio de David nos recuerda que esos momentos son parte de un camino, no el final del recorrido. La palabra de Dios nos enseña que esa sensación de silencio no es señal de ausencia, sino una etapa que puede transformar, una oportunidad para descubrir la fidelidad de Dios aunque todo parezca oscuro. Este salmo también nos muestra que la fe y la esperanza no desaparecen cuando el alma está cansada. David se atreve a expresar su dolor, su confusión y sus preguntas. Eso es una invitación a no ocultar lo que sentimos, sino a llevarlo al altar en oración poderosa, entregando el cansancio, el miedo y la incertidumbre. Es aquí donde comienza la verdadera restauración del espíritu, porque Dios escucha incluso el clamor más silencioso. Quizá ahora te sientas igual, sin palabras para orar o sin la fuerza para seguir adelante. No pasa nada, porque el proceso es parte de la sanidad interior.
De hecho, hay algo hermoso en ser honesto con Dios sobre nuestro estado emocional. Esa transparencia abre la puerta a que el Espíritu Santo actúe, trayendo paz interior y una nueva revelación de su amor y misericordia. Es en ese abandono espiritual donde la fe se prueba y se fortalece. Una manera práctica de lidiar con esos momentos de duda es leer y meditar en los Salmos. No solo el 13, sino también otros como el 42 o el 143, que reflejan el desierto interior pero terminan en proclamación de confianza y alabanza. Puedes acompañar esta lectura con una oración diaria, entregando cada pensamiento y sentimiento a la guía espiritual que Dios ofrece. Eso alimenta el alma y ayuda a entender que la presencia de Dios nunca se retira, aunque no la percibamos de inmediato. Recuerdo que en un tiempo de mucho cansancio y silencio de Dios, sentí que la esperanza se me escapaba de las manos. Pero en medio de esa oscuridad, el testimonio de David y sus salmos fueron como un aliento de Dios que me impulsó a seguir confiando. Ese proceso de fe no es lineal, ni cómodo, pero es el que lleva a la transformación verdadera. Por eso, si te encuentras ahí, no te desesperes, estás en buena compañía y en el camino hacia un nuevo comienzo. Además, es importante no aislarse en esos momentos, porque la comunidad y la oración cristiana son un sostén fundamental. Compartir tus dudas y pedir oración ayuda a renovar la fe, y también es parte del milagro de la vida cristiana. La palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos, y que el cansancio del alma puede ser un preludio de victoria espiritual cuando se entrega a Dios con confianza y perseverancia. Por último, no olvides que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación. La experiencia de David es un claro ejemplo de que, aunque no entendamos el proceso, la fidelidad de Dios se mantiene firme. En Filipenses 1:6 se afirma que Dios comenzó en ti la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa que sostiene en medio del valle de huesos secos y que invita a continuar en fe, a pesar de la confusión. Siguiendo este camino de fe y esperanza, podremos descubrir que nuestro dolor interior no es en vano y que la restauración y renovación están más cerca de lo que imaginamos. Pero, ¿qué pasa cuando la confusión y el abandono se mezclan con la sensación de estar siendo formados para algo más grande? Eso nos lleva al siguiente tema, donde la transformación comienza a tomar forma. A veces, cuando el silencio de Dios se prolonga y el cansancio del alma pesa, es natural sentir que hemos sido abandonados. Pero ¿y si ese silencio no es abandono, sino preparación? Es como cuando un escultor trabaja en silencio, tallando una pieza que aún no se revela en su forma definitiva. Dios actúa así, moldeando el corazón en lo secreto, afinando cada detalle para una obra maestra que solo Él puede ver. En medio del proceso, la confusión y la duda se vuelven compañeros, pero no enemigos. Imagina un agricultor que planta semillas en tierra fértil. Durante semanas, no ve nada crecer, solo la quietud del suelo. Pero bajo esa superficie hay vida en formación, raíces que se extienden, preparándose para brotar con fuerza. Así sucede con el proceso espiritual. Dios no siempre habla con ruido y señales visibles, sino que obra en el silencio, preparando un nuevo comienzo. Este tiempo de espera es una oportunidad para confiar en su promesa y en su dirección divina, aun cuando no entiendas el porqué. Este momento puede ser especialmente difícil cuando la ansiedad y el cansancio del alma atacan con fuerza. La mente quiere certezas, quiere respuestas rápidas, pero el propósito de Dios es mayor y requiere paciencia. En esos momentos, la oración poderosa se convierte en un refugio, un espacio donde entregamos nuestra confusión y recibimos aliento de Dios. El Espíritu Santo renueva la esperanza y fortalece la fe, recordándonos que no estamos solos en el proceso. Hay un testimonio que ilustra esto muy bien, una persona que, en medio de una crisis familiar y espiritual, sintió que Dios estaba lejos, pero decidió rendirse y confiar. En vez de forzar respuestas, comenzó a buscar momentos de adoración y oración diaria, poniendo a Dios primero. Poco a poco, la dirección divina fue revelándose, y la transformación comenzó a hacerse visible. Eso muestra que la fidelidad de Dios se manifiesta no cuando lo exigimos, sino cuando nos rendimos a su voluntad. Un buen consejo práctico para estos tiempos de confusión es mantener un diario espiritual. Anotar las emociones, las preguntas, las pequeñas revelaciones que llegan en medio del silencio.
Eso ayuda a ver el avance, aunque sea lento, y a reconocer la voz suave del pastor en medio del desierto. Además, leer pasajes bíblicos que hablan del proceso, como Jeremías 18, donde Dios es el alfarero, puede traer paz y comprensión a esta etapa. A nivel personal, muchos han sentido el peso del abandono espiritual y la incertidumbre de la preparación. Pero esa experiencia también ha sido la semilla de un reavivamiento interior, donde la sanidad y la identidad renovada florecen. La clave está en no interpretar el silencio como castigo, sino como un llamado divino a crecer en fe y en dependencia total del poder de Dios. Es ahí donde la oración y la palabra de Dios nos sostienen y nos guían. Cuando el corazón está en ese valle de incertidumbre, recordar que el desierto también tiene su propósito es fundamental. Dios no deja ni un solo hueso seco sin esperanza. En Ezequiel 37, vemos que de ese valle de huesos secos puede surgir vida, y ese milagro ocurre primero en lo invisible. Por eso, la confianza en Dios no es ciega, sino fundada en la palabra de Dios y en las promesas que Él ha cumplido a lo largo de la historia. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos los momentos difíciles. En vez de resistirnos o angustiarnos, aprendemos a rendirnos con fe, entregando la ansiedad y el miedo, sabiendo que Dios está moldeando algo nuevo. Así, la confusión se convierte en preparación, y el silencio se vuelve un espacio sagrado donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y esta preparación nos lleva a un punto aún más profundo, Jesús en Getsemaní y el silencio del cielo. En la noche más oscura del alma, Jesús también experimentó el silencio del cielo. En Getsemaní, oró con angustia, sintiendo el peso de la traición y el sufrimiento que se avecinaba. Aunque su alma estaba triste hasta la muerte, el cielo permaneció en silencio, como si la presencia divina se ocultara momentáneamente. Este momento nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, sino parte de un plan eterno que supera nuestra comprensión inmediata. Es un llamado a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no escuchamos respuesta. Es fácil sentirse solo en esos momentos de abandono espiritual, pero Jesús nos muestra que el silencio también es compañía. No un abandono frío, sino un espacio donde la fe se prueba y se fortalece. La oración poderosa de Jesús en Getsemaní es un ejemplo de entrega total, una rendición consciente a la voluntad del Padre, un acto de confianza que va más allá de las emociones y las dudas. Nos invita a seguir su ejemplo, a poner la confianza no en la inmediatez de la respuesta, sino en la fidelidad eterna de Dios. Para quienes atraviesan el cansancio del alma y la incertidumbre, esta historia resuena profundamente. Cuando sentimos que Dios calla, como Jesús en Getsemaní, podemos encontrar consuelo en saber que no estamos solos. Que el Espíritu Santo está allí, acompañándonos en el valle, aunque no siempre lo percibamos. Esta presencia de Dios es la fuente de esperanza y renovación que necesitamos para perseverar y avanzar hacia la victoria espiritual, incluso en medio del silencio. Una práctica que puede ayudar en este tiempo es la meditación en la palabra de Dios, especialmente en pasajes que reflejan esta experiencia de Jesús. Leer y reflexionar en la oración de Getsemaní puede traer paz interior y fortalecer la fe cristiana. Además, integrar momentos de adoración y entrega en la oración diaria permite abrir el corazón a la sanidad interior que solo Jesús puede ofrecer, llenándonos del aliento de Dios y de su gracia para seguir adelante. Personalmente, muchos testigos del poder transformador del silencio de Dios han compartido cómo, tras temporadas de aparente abandono, experimentaron un reavivamiento espiritual profundo. Este proceso es un proceso de restauración que trae consigo una revelación nueva, una identidad renovada y un propósito claro. Es en estos momentos de oscuridad cuando Dios actúa con mayor fuerza, preparando un milagro en lo invisible, justo como en el valle de huesos secos de Ezequiel. El desafío no es solo soportar el silencio, sino entenderlo como un espacio sagrado donde se gesta la transformación. La fe madura en la espera, y el abandono espiritual se convierte en un llamado a la confianza absoluta en la promesa cumplida por Jesús. Saber que esta etapa forma parte del plan perfecto de Dios nos llena de esperanza y nos impulsa a mantenernos firmes en la oración y en la entrega total, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía y fortalece. En el camino de la vida cristiana, el silencio de Dios puede parecer un desierto, un lugar de huesos secos donde todo parece perdido. Pero Jesús en Getsemaní nos recuerda que este valle también es terreno fértil para la renovación.
La fidelidad de Dios nunca falla, y su presencia, aunque a veces silenciosa, está siempre activa, trabajando en nosotros para llevarnos a una victoria espiritual que trasciende lo visible y temporal. Este misterio del silencio es un llamado a la paciencia, a la perseverancia, y a la oración poderosa que sostiene el alma cansada. Nos prepara para el siguiente paso, comprender que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento y que, aunque no veamos aún el brote, la semilla está germinando en lo oculto, lista para dar fruto en el momento perfecto. Y de esta reflexión nace un profundo entendimiento sobre las promesas eternas. Las promesas de Dios son como semillas plantadas en la tierra fértil de nuestra fe, pero a veces parecen dormidas, sin vida, como si el tiempo las olvidara. Sin embargo, el tiempo no apaga la palabra de Dios, solo la prepara para brotar en el momento justo. Es común que en el silencio y en la espera, el cansancio del alma intente hacerte dudar, pero esa es la prueba que fortalece tu fe y tu esperanza en las promesas de Dios. La paciencia no es pasividad, es un acto de confianza activa, es creer en lo invisible mientras esperas el milagro. Imagina una semilla enterrada que no ves, pero que debajo de la tierra se va transformando, rompiendo su caparazón, buscando la luz, desarrollando raíces profundas. Así son las promesas de Dios, aunque no las percibas, están vivas, están trabajando en tu vida, preparándote para un nuevo comienzo, para una victoria espiritual que sobrepasa cualquier expectativa humana. Esta idea de maduración en el silencio es un regalo para el alma cansada, una invitación a no rendirse, a no perder la confianza, porque Dios no falla. Muchas veces, en el proceso de espera, el abandono espiritual puede nublar la visión y generar dudas. Pero la palabra de Dios es fiel y sus promesas son eternas. Filipenses 1:6 nos recuerda que aquel que comenzó buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que, aunque no veas todavía el fruto, la fidelidad de Dios está obrando, está renovando tu espíritu y está guiando cada paso con sabiduría divina. Para fortalecer esta confianza, te invito a hacer una oración diaria de renovación, declarando que las promesas de Dios son vivas en tu vida y que su poder se manifiesta en cada área que parece dormida o estancada. Puedes leer y meditar en Isaías 49, donde Dios promete restauración y nueva vida, recordándonos que la esperanza en Dios es firme, inquebrantable. Y que su amor y misericordia no tienen límite ni fecha de caducidad. Un ejemplo práctico para aplicar esta enseñanza es crear un diario espiritual donde registres tus oraciones, tus promesas recibidas y las pequeñas señales que Dios va manifestando en tu vida. Esto te ayudará a mantener viva la fe y a reconocer la dirección divina incluso cuando el camino parece incierto o el desierto parezca infinito. Es una manera concreta de sostener tu espíritu y alimentar el reavivamiento interior con cada palabra de Dios. En el camino cristiano, la paciencia y la espera son virtudes que nos moldean y nos preparan para lo que Dios tiene preparado. No es fácil, especialmente cuando el dolor interior y el cansancio del alma se hacen sentir, pero recuerda que cada proceso es una oportunidad para crecer en identidad, para recibir sanidad interior y para caminar con perseverancia hacia la manifestación de las promesas. El silencio de Dios no es olvido, sino una invitación a confiar y a rendirse a su plan perfecto. Una historia que siempre inspira es la de Abraham y Sara, quienes esperaron años por la promesa de un hijo. En medio de esa espera, aprendieron a confiar y a depender completamente de Dios. Su testimonio nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en la palabra de Dios, en su fidelidad y en su amor inquebrantable. Ese mismo amor está contigo hoy, aunque parezca que las promesas duermen, Dios está obrando. Finalmente, reconocer que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento nos libera del estrés de querer controlar todo, de la ansiedad por los tiempos y resultados. Nos invita a descansar en la presencia de Dios, a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y nos conduzca a la transformación que solo Él puede hacer. Este entendimiento nos prepara para avanzar hacia la siguiente reflexión, donde descubriremos que lo invisible también está obrando. Muchas veces, en la vida cristiana, el mayor desafío es creer en aquello que no se puede ver con los ojos naturales. La fe nos llama a sostenernos en la presencia de Dios aunque no sintamos sus manos visibles sobre nuestra vida. En esos momentos, cuando parece que el silencio de Dios es eterno, es importante recordar que lo invisible también está obrando.
Así como las raíces de un árbol crecen bajo tierra, invisibles, pero sostienen y alimentan toda la vida que vemos en sus hojas y frutos, la fuerza de Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser. Un buen ejemplo para entender esto es observar cómo funciona la naturaleza. No podemos ver cómo crecen las raíces, pero sabemos que sin ellas, la planta no viviría. Asimismo, Dios trabaja en el corazón, en el alma, fortaleciendo nuestra identidad, renovando nuestro propósito y guiando nuestra dirección divina, aunque no percibamos cambios inmediatos. La paciencia y la confianza en este proceso son esenciales para avanzar hacia la victoria espiritual. El proceso puede sentirse largo y a veces solitario, y en ocasiones nuestro cansancio del alma nos hace querer abandonar. Sin embargo, es precisamente en este lugar secreto, en este valle invisible, donde Dios forma nuestra fe más firme y nuestra esperanza más viva. Recuerda Filipenses 1:6, que nos asegura que la obra que Dios inició en nosotros será perfeccionada. Cada dificultad, cada prueba, es una oportunidad para la restauración y la sanidad interior. Para sostener la confianza en lo invisible, es útil hacer una oración poderosa y diaria, pidiendo al Espíritu Santo que te revele la presencia de Dios en cada detalle oculto de tu vida. También puedes escribir testimonios personales de momentos en los que has sentido esa guía invisible pero real, fortaleciendo tu alma y recordándote la fidelidad de Dios incluso cuando no ves la respuesta inmediata. Una experiencia personal puede ilustrar esto. En épocas de incertidumbre y decisiones difíciles, cuando parecía que no había salida, la dirección divina llegó de formas inesperadas. Quizá fue una palabra en la oración, una recomendación de un amigo, o un sentimiento de paz inexplicable. Son esas raíces invisibles las que sostienen y alimentan la vida espiritual, que en apariencia está dormida, pero en realidad está creciendo. No menospreciemos lo que no se ve, porque es en el silencio y en lo oculto donde Dios realiza milagros, prepara el terreno para el reavivamiento y manifiesta su fidelidad. Este es un llamado a no bajar los brazos, a no sucumbir ante la confusión o el abandono espiritual, sino a confiar en que cada proceso es parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Si te sientes cansado, recuerda que no estás solo. La presencia de Dios está contigo, aunque no la veas, y su poder está obrando en cada rincón de tu ser, renovando tu corazón, tu mente y tu espíritu. El silencio no es ausencia, es un aliento de Dios que te prepara para el siguiente capítulo de tu testimonio. Con este entendimiento en mente, la próxima reflexión nos llevará a descubrir cómo el alma cansada puede seguir adorando, aun cuando la fuerza parece haberse agotado. Porque en la adoración también hay sanidad y transformación. Hay momentos en la vida cristiana en los que el cansancio del alma parece insoportable, cuando el cuerpo está agotado y el espíritu parece no tener fuerzas para nada. Sin embargo, es precisamente en esos instantes de debilidad donde la adoración se convierte en un refugio poderoso y un acto de fe que renueva. Aunque el corazón no sienta ganas, la presencia de Dios sigue siendo real y la adoración, aunque silenciosa o sin palabras, es un puente para conectar con Él y recibir su paz interior. No es necesario esperar a sentirnos fuertes para alabar. La palabra de Dios nos anima a declarar: mi corazón se alegrará en tu salvación, Salmo 13, aun cuando las circunstancias externas indiquen lo contrario. Adorar en medio del cansancio no significa fingir o negar el dolor, sino reconocer que Dios está ahí, sosteniéndonos con su gracia divina, aun en la fragilidad humana. Es un acto de entrega total, de rendición a Dios, que activa el poder de Dios en medio de la lucha espiritual. Una práctica que puede ayudar mucho es iniciar el día con una oración de la mañana enfocada en la adoración. Poner música cristiana que eleve el espíritu o leer pasajes que hablan de la fidelidad de Dios puede preparar el alma para este encuentro con Él. Cuando el cansancio es físico o emocional, la adoración puede ser la medicina que el Espíritu Santo usa para renovar nuestra esperanza y fe cristiana. La adoración transforma la atmósfera espiritual y trae liberación a lo invisible. En el silencio de la mente, el alma se conecta con la presencia de Dios, experimentando una sanidad interior profunda. Muchos testimonios hablan de cómo, en medio de pruebas o desiertos, la decisión de adorar cambió no solo la perspectiva, sino el rumbo completo de la vida espiritual. Imagina a alguien que, aún sin fuerzas, se arrodilla y simplemente dice: Dios, aquí estoy, te adoro.
Esa simple entrega abre la puerta a milagros internos, a esa renovación que solo Dios puede hacer en el corazón cansado. Porque, aunque la adoración no elimina el dolor de inmediato, sí ofrece descanso del alma y una conexión profunda con el amor de Dios que nunca falla. No olvidemos que la adoración es una expresión de confianza y fe, que pone a Dios primero en medio de cualquier circunstancia. Así, el cansancio se convierte en oportunidad para experimentar el poder de Dios y la dirección divina, porque el Espíritu Santo obra en quien se rinde. No es cuestión de sentir, sino de decidir vivir en esa relación viva con Jesucristo. Con este entendimiento, la próxima reflexión nos lleva a comprender que el proceso no es un castigo, sino un diseño divino, una obra maestra en construcción. Cada etapa, cada silencio, cada prueba, es parte del plan perfecto que Dios tiene para la transformación y la victoria espiritual. En la vida cristiana, es común sentir que las pruebas, el silencio de Dios y las temporadas difíciles son castigos o señales de que algo anda mal. Pero la verdad es muy distinta y liberadora. El proceso que atravesamos es un diseño divino, cuidadosamente orquestado por Dios para moldearnos, transformarnos y prepararnos para su propósito. En esos momentos de cansancio del alma y abandono espiritual, la fidelidad de Dios permanece firme, y es cuando más debemos aferrarnos a sus promesas. Pensemos en Jeremías, conocido como el profeta del llanto y la perseverancia. Dios lo llamó un alfarero que no solo predicaba, sino que también experimentaba en carne propia cómo el alfarero rompe la vasija para rehacerla. Este ejemplo nos invita a ver las dificultades como momentos en que el Espíritu Santo trabaja en lo profundo para renovar nuestra identidad y sanidad interior, no como castigos, sino como etapas necesarias para la victoria espiritual. El silencio de Dios, entonces, no es un abandono, sino una fase del proceso donde se está gestando algo nuevo. Es el desierto que prepara el terreno fértil, el valle de huesos secos donde el aliento de Dios sopla vida. A menudo, no vemos la obra invisible, pero la dirección divina está presente, guiándonos en la oscuridad hacia un nuevo comienzo lleno de esperanza y transformación. Es aquí donde la confianza y la perseverancia se vuelven esenciales. Mantener la fe viva en medio de la confusión y el dolor interior nos conecta con la palabra de Dios y su promesa cumplida. Cada dificultad se convierte en un testimonio de la gracia de Dios y de su plan perfecto, que nunca falla aunque a veces parezca tardar. Esa fidelidad nos sostiene en la espera y nos anima a seguir adelante. Para quien se siente cansado y sin fuerzas, recordar este diseño divino puede cambiar la perspectiva y renovar la esperanza. En lugar de luchar contra el proceso, la invitación es a rendirse a Dios, entregando cada detalle de nuestra vida y confiando en que Él está trabajando para nuestro bien y para su gloria, incluso cuando no comprendemos el porqué. En la práctica, esto puede significar adoptar una rutina de oración diaria, donde se pide sabiduría divina para entender y aceptar el proceso. También puede implicar buscar acompañamiento espiritual o leer libros que fortalezcan la fe, como la práctica de la presencia de Dios de Lawrence, que enseña a vivir cada momento consciente de la compañía divina. El proceso de Dios nunca es lineal ni cómodo, pero sí es perfecto. La renovación que Él hace en nosotros no solo restaura, sino que nos prepara para enfrentar futuros desafíos con un espíritu renovado y una fe inquebrantable. Esa transformación es el mayor milagro, obra de Jesucristo en nuestra vida. Con este entendimiento sobre el diseño divino del proceso, nos preparamos para reflexionar sobre cómo las heridas que ahora llevamos pueden convertirse en el ministerio más poderoso que Dios nos dará mañana. En la vida cristiana, muchas veces el dolor interior que parece una carga insoportable, esconde un propósito divino esperando ser revelado. Cuando alguien camina por el valle del cansancio del alma, es común sentir que la herida es solo sufrimiento y abandono espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que la sanidad interior puede transformar esa misma herida en un testimonio poderoso que inspira y restaura a otros. Esta transformación es un proceso que solo la fidelidad de Dios puede realizar en lo profundo del corazón. Jesucristo es el mejor ejemplo de alguien que convirtió su dolor en ministerio. Desde la traición hasta la cruz, su sufrimiento tuvo un propósito eterno que traspasó el tiempo y sigue siendo una fuente de esperanza para millones. En ese sentido, cada herida que hoy pesa puede ser el inicio de una victoria espiritual. El Espíritu Santo actúa en el silencio de Dios,
preparando al alma para un reavivamiento que solo llega a través de la perseverancia y la entrega total al plan perfecto de Dios. Cuando alguien atraviesa momentos de abandono espiritual, es natural cuestionar la dirección divina y sentir que las promesas de Dios están lejos. Pero, como en el valle de huesos secos descrito en Ezequiel 37, la restauración puede parecer imposible hasta que llegue el aliento de Dios que da vida. La experiencia personal muestra que el dolor no es el final, es un punto de inflexión donde la fe se fortalece y la esperanza renace, incluso en medio del desierto. Este tipo de proceso requiere paciencia y confianza. La palabra que calma el alma en estos momentos es una promesa cumplida. Filipenses 1:6 nos asegura que Dios que comenzó esta buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La renovación interior no es un evento inmediato, sino un caminar en la presencia de Dios, donde cada paso, aunque pequeño, acerca al alma cansada a la sanidad y a la misión que Dios ha preparado. Un ejemplo claro se encuentra en testimonios actuales de personas que pasaron por situaciones de dolor profundo, ya sea pérdida familiar, problemas de salud o luchas espirituales, y que hoy lideran ministerios de sanidad emocional y acompañamiento divino. Ellos pudieron ver en su historia un llamado de Dios, un propósito escondido tras la adversidad, que solo se revela cuando el Espíritu Santo obra en el silencio y el abandono aparente. Si tú te sientes hoy en medio de una batalla interna, recuerda que no estás solo. Dios me sostiene en cada momento y su fidelidad no falla. Él conoce tu identidad, tus heridas y también tu potencial para ser un instrumento de transformación. A veces, la herida es la puerta para abrirse a una nueva etapa en la que la presencia de Dios se manifiesta con poder, trayendo milagros y restauración que sobrepasan toda comprensión. Para avanzar en este camino, es importante alimentar el espíritu con oración diaria y la palabra de Dios, que actúa como un bálsamo para el cansancio del alma. Lecturas como Salmo 13 o Isaías 49 pueden servir para fortalecer la confianza y renovar la esperanza en medio de la oscuridad. Además, conectarse con una comunidad que ora y comparte testimonios puede ser un soporte vital para no caer en el abandono espiritual. Recuerda que el dolor no es en vano, y que Dios tiene un plan perfecto para convertir tu historia en un testimonio que edifica y transforma. La decisión de fe es la que activa esta promesa, y aunque el proceso parezca lento, cada día es una oportunidad para acercarse a ese nuevo comienzo que Dios ha preparado para ti. Así, la herida que hoy cargas será la fuente de vida y sanidad para muchos. Ahora, esta reflexión abre un espacio para entender cómo Dios utiliza el desierto y el silencio para moldear la fe verdadera, un tema que exploraremos a fondo en el próximo capítulo, donde descubriremos la importancia del proceso y la transformación que solo el acompañamiento divino puede lograr. A veces, cuando el alma se siente débil y cansada, es en el silencio donde Dios trabaja con más fuerza. No siempre vemos lo que Él está haciendo, porque muchas veces su obra ocurre en lo secreto, lejos del ruido del mundo y de nuestra ansiedad. Imagina un gimnasio espiritual, donde las pruebas y los desiertos son como pesas que fortalecen los músculos de la fe y la perseverancia. En esos momentos, aunque parezca que nada cambia, el Espíritu Santo está moldeando, preparando y renovando para la victoria. Es muy común sentir que el cansancio del alma nos derrota, que el desierto no tiene fin, y que la voz de Dios parece un susurro lejano. Pero recuerda que el llamado de Dios es constante, aunque silencioso. Él no nos abandona ni cuando parece que todo está en pausa. Esa pausa puede ser el proceso más crucial, porque ahí la fidelidad de Dios se revela, aunque a veces no podamos entenderlo. El profeta Ezequiel vio un valle de huesos secos, y Dios le pidió que profetizara vida para que algo aparentemente muerto comenzara a respirar. ¿Has sentido alguna vez que tus huesos están secos? Esa imagen habla de un cansancio profundo, de un corazón que parece vacío. Sin embargo, Dios promete renovación y sanidad interior, y este tiempo de aparente abandono puede ser el antesala de un gran milagro. En lo secreto, Él te está preparando para un nuevo comienzo. La fe no es solo para los momentos visibles, sino para confiar en la dirección divina cuando todo parece muerto o sin esperanza. Filipenses 1:6 nos recuerda que Dios es fiel para completar la obra que empezó en ti. Para vivir este proceso, es vital abrazar el silencio de Dios como un espacio de aprendizaje y transformación. En lugar de resistir, es bueno acercarse con una oración poderosa y profunda,
buscando el aliento de Dios que renueva el alma. Puedes hacer ejercicios prácticos de meditación con la palabra de Dios, como leer Isaías 49 o Salmo 13, textos que hablan del llamado, la esperanza y la confianza en medio de la oscuridad. Esta conexión te fortalece y evita el abandono espiritual. Recuerda que en la vida cristiana, las pruebas no son castigos sino diseños divinos para tu crecimiento y propósito. El Espíritu Santo es el gran entrenador que te impulsa a perseverar, aunque no veas resultados inmediatos. Es como un escultor que pule en silencio una piedra bruta. La transformación sucede dentro, en lo oculto, y cuando salga a la luz, será más fuerte, más resistente y lleno de la presencia de Dios. Esta temporada en lo secreto puede ser una oportunidad para crear un testimonio que inspire a otros que también caminan por el valle de huesos secos. La sanidad interior que experimentes puede abrir caminos de restauración y reavivamiento. A veces, la victoria espiritual más grande nace del dolor interior más profundo. Por eso, no pierdas la fe, porque Dios no falla y su plan perfecto está obrando en ti, aunque ahora solo sientas cansancio y silencio. Para terminar, es bueno recordar que el proceso no es solo para ti, sino para que tu historia refleje la fidelidad de Dios. Cuando pases por esa etapa de desgaste y cansancio del alma, piensa que Jesús, el Maestro de la paciencia y el amor, también atravesó momentos de silencio en Getsemaní. Él sabe lo que es sentirse solo, y por eso te sostiene con su fuerza y gracia divina. No estás solo en este proceso, la presencia de Dios está contigo, renovando tu identidad y preparándote para la transformación. Y mientras te adentras en esta etapa de preparación y renovación, es importante que sepas que lo que viene después será un testimonio de su fidelidad y poder. ¿Estás listo para descubrir cómo ese silencio que duele puede ser el principio de tu victoria espiritual? No olvides que lo que no ves, pero confías, es lo que verdaderamente transforma. Ahora, piensa en cómo la confusión entre abandono y preparación puede cambiar tu forma de vivir este momento. Cuando Ezequiel recibió la visión del valle de huesos secos, no fue solo una imagen impactante, sino un llamado divino lleno de esperanza y promesa. Este valle simbolizaba la desolación y la muerte espiritual, un panorama donde todo parecía perdido y sin vida. Sin embargo, Dios no mostró desesperanza ni abandono, sino un poderoso mensaje: aún en lo más seco y muerto, Él puede traer vida y restauración. Esta es una verdad fundamental para quienes sienten el cansancio del alma o el abandono espiritual. Ezequiel fue enviado a profetizar sobre esos huesos secos, para declarar que Dios mismo soplaría sobre ellos el aliento de vida. Este acto es un ejemplo maravilloso de la dirección divina que renueva lo que parecía imposible. ¿Quién no ha sentido alguna vez que está en medio de un desierto, en un valle de huesos secos, donde nada se mueve? Sin embargo, es justamente ahí donde la fidelidad de Dios se manifiesta con mayor fuerza. La palabra de Dios en este pasaje nos invita a confiar en su proceso y en su tiempo, aun cuando no vemos resultados inmediatos. La renovación puede parecer invisible, como las raíces que se fortalecen bajo tierra antes de que cualquier brote sea visible. Así, en el silencio de Dios, su Espíritu Santo está obrando para preparar una victoria espiritual verdadera y duradera. Este mensaje nos habla de esperanza y transformación, recordándonos que Dios nunca olvida a su pueblo, ni siquiera cuando parecen estar abandonados o perdidos. En medio de nuestro propio valle de huesos secos, podemos encontrar consuelo en la promesa cumplida que se expresa en Ezequiel 37. La presencia de Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece muerto. Para entender mejor este proceso, imagina un árbol gigante y fuerte. No se ve cómo sus raíces se extienden profundamente bajo la tierra, sosteniéndolo y alimentándolo, pero sin esas raíces, el árbol no viviría. Asimismo, Dios está trabajando en nuestra vida en lo invisible, fortaleciendo nuestro espíritu en medio del cansancio del alma. Quienes han experimentado este tipo de renovación saben que la fe se vuelve una fuerza poderosa cuando enfrentamos la sequedad espiritual. El proceso no es sencillo, pero la perseverancia y la confianza en Dios hacen posible el reavivamiento que anhelamos. Cada paso, aunque pequeño, es una victoria espiritual que construye una nueva identidad en Cristo. Un buen ejemplo práctico para quienes atraviesan momentos difíciles es mantener una oración diaria, buscando la dirección divina y recordando las promesas de Dios.
Leer Isaías 49 también ayuda a sostener el alma con palabras que confirman el amor y la fidelidad divina. Esto nutre el espíritu y alimenta la esperanza en el milagro de la sanidad interior. Es natural sentir dolor interior en el proceso, pero Dios usa esas experiencias para preparar testimonios de restauración que serán luz para otros. La transformación ocurre cuando permitimos que el aliento de Dios nos alcance y renueve cada hueso seco, cada parte cansada de nuestra alma. Esto es parte de un plan perfecto que va más allá de nuestra comprensión. Así, al contemplar el valle de huesos secos, no debemos enfocarnos en la desesperanza, sino en la promesa viva que nos ofrece la palabra de Dios y el poder renovador del Espíritu Santo. Este reavivamiento es posible para todos los que confían y perseveran en la fe, y esa misma confianza nos lleva a entender que, aunque el camino sea difícil, el milagro está en marcha. A veces, el panorama parece tan seco, tan muerto, que es difícil imaginar que pueda renacer algo. Pero justo ahí está el poder de la palabra profética, una herramienta divina que puede traer vida donde solo hay silencio y muerte. Cuando declaramos con fe, estamos activando la fuerza de Dios que no depende de lo que vemos, sino de lo que Él promete. Es como hablarle a un valle de huesos secos y ver cómo comienzan a moverse, a tomar forma, a respirar nuevamente. Esta declaración no es solo un acto simbólico, es un puente entre nuestra fe y la manifestación del milagro. ¿Sabías que la profecía puede ser una medicina para el alma cansada? Al hablar vida, estás inyectando esperanza en un cuerpo espiritual agotado, estás diciendo, Dios no se ha olvidado, su promesa está viva. Esta palabra que nos sostiene está profundamente ligada a la palabra de Dios y al aliento de Jesús, quien da vida incluso a lo que parece perdido. En momentos de abandono espiritual, esta es la llama que mantiene viva la fe, esa esperanza que se niega a morir. Un ejercicio poderoso que puedes hacer hoy es declarar en voz alta, Dios, dale vida a lo que ha muerto en mí. Hazlo con convicción, con la certeza de que el Espíritu Santo está obrando en lo invisible. No es magia ni simple optimismo, es la autoridad que tienes como hijo o hija de Dios, respaldada por promesas de renovación y restauración. Recuerda que el proceso puede ser silencioso, como el trabajo profundo de las raíces que sostienen un árbol inmenso, invisible para el ojo humano, pero fundamental para su vida. Además, hablar vida no solo se trata de palabras, sino de un estado de corazón que se rinde al plan perfecto de Dios. No ignores esos momentos en que tu alma está cansada y el desierto parece interminable. Allí, en el valle de huesos secos, Dios está obrando para un reavivamiento poderoso. La fe y la esperanza en Dios te sostienen mientras Él revela nuevas identidades y sanidad interior. Es un proceso que puede doler, pero que prepara la victoria espiritual. Puedes encontrar inspiración en Ezequiel 37, donde la visión del valle de huesos secos no es para mostrar desolación, sino para declarar que la renovación es posible, que la restauración está en camino. Así también, tus días difíciles están siendo transformados, tu cansancio del alma está siendo sanado. No te quedes en el silencio que duele, haz que tus palabras sean la profecía que aviva la vida dentro de ti, que despierte la revelación y te impulse hacia el nuevo comienzo que Dios tiene preparado. Este ejercicio puede ser aún más poderoso si lo acompañas con oración diaria y momentos de adoración profunda, donde tu alma se conecta con la presencia de Dios. La palabra profética no actúa en el vacío, es parte del aliento divino que transforma y renueva. ¿Has probado abrir un diario espiritual y escribir esas declaraciones de vida? Es una forma tangible de fortalecer tu fe, de recordar que la fidelidad de Dios es constante, aunque tu entorno parezca inerte. Recuerda que la transformación no siempre es visible de inmediato. La paciencia y la perseverancia son necesarias en este proceso, porque la sanidad y el milagro muchas veces llegan de forma gradual. Dios habla hoy, aunque el silencio parezca persistir. Es en este lugar secreto que el Espíritu Santo obra más fuerte, trayendo dirección divina y esa sensación de paz interior que solo Jesús puede dar. Así que no dejes de declarar vida, no dejes de creer. Y cuando sientas que todo está muerto a tu alrededor, levanta tu voz y proclama la vida. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa que sostiene, una palabra que calma el alma y renueva la esperanza en Dios.
que esta declaración sea un punto de inflexión en tu vida espiritual, donde la fe se renueve y el milagro comience a manifestarse. En momentos de silencio de Dios, cuando el cansancio del alma parece pesar más que nunca, es fácil sentir que el final está cerca, que la historia ha terminado en derrota. Pero la realidad es otra: Dios no escribe finales sin esperanza. Isaías 49 nos recuerda con claridad que Él nunca se olvida de su pueblo, ni de ti. Esa palabra es un ancla para el corazón cansado, porque aunque las circunstancias te digan lo contrario, la fidelidad de Dios permanece firme y constante. Hay quienes, en medio del desierto espiritual, creen que sus huesos secos son la señal definitiva de que todo está perdido. Sin embargo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestran que esos momentos son preámbulos para la renovación y la victoria espiritual. Como el profeta Ezequiel vio en la visión del valle de huesos secos, lo que parece muerte es antesala de un milagro. Esta esperanza es la que debe llenar tu alma hoy, porque tu proceso no es castigo, sino preparación para un nuevo comienzo. Muchas veces, la desesperanza se confunde con el abandono espiritual. Pero la verdad es que Dios sigue trabajando en lo invisible, moldeando, preparando y trayendo a cumplimiento promesas que aún no puedes ver. La fe, entonces, no es solo creer cuando todo está claro, sino perseverar cuando todo parece oscuro. Es esa confianza en la palabra de Dios la que sostiene y que garantiza que no estás solo en esta batalla. Un ejemplo claro es la historia de José, que pasó años en la prisión antes de que su propósito se revelara. En ese silencio, Dios no le abandonó, estaba preparando algo más grande. Esa misma fidelidad es la que se mantiene contigo. Así que aunque hoy te sientas sin fuerzas y con un dolor interior profundo, recuerda que en el silencio de Dios hay un llamado, una voz que aunque débil, susurra vida y transformación. ¿Has sentido alguna vez ese aliento de Dios que llega justo cuando crees que no puedes más? Es ese Espíritu Santo que renueva tus fuerzas y que te invita a levantar la mirada. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. No estás en un punto final, sino en medio de un proceso que te llevará a una victoria espiritual verdadera, aunque ahora no lo puedas ver del todo. Por eso, cuando tu alma está cansada y el dolor interior te acecha, no pierdas la esperanza. Porque el Dios de la palabra, el Dios que habla hoy, es también el Dios de la restauración. Su propósito no es dejarte en el valle de huesos secos, sino darte un reavivamiento profundo y permanente. Por eso es importante que mantengas la oración diaria, que sigas buscando la dirección divina y que no te rindas ante la prueba. Quizá pienses que tus heridas y tus fracasos son demasiado grandes para ser restaurados, pero recuerda que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor no falla, su fidelidad no se agota. Aun cuando el desierto se extienda, la presencia de Dios contigo es real y poderosa. Así que confía, porque Dios está obrando en lo secreto y preparando algo hermoso para tu vida. Y aunque el cansancio del alma trate de silenciar la fe, recuerda que el silencio de Dios no es abandono, sino proceso. Un proceso donde Él moldea tu identidad, donde la sanidad interior comienza a operar y donde la transformación verdadera tiene lugar. Por eso, en medio de la confusión y la espera, mantén la esperanza y la perseverancia, porque cada paso, aunque no lo veas, te acerca a la promesa cumplida. Ahora, si te has identificado con este momento de espera y silencio, tal vez te preguntes cómo reconocer que estás en ese proceso y qué puedes hacer para avanzar sin perder la fe. La respuesta es sencilla: sigue aferrándote a la palabra de Dios, mantén una oración poderosa y diaria, y permite que el Espíritu Santo te guíe en cada paso. Porque aunque no sea fácil, este es el camino hacia una vida renovada y llena de propósito, y te contaré un poco más sobre eso en el próximo tema. A veces, cuando parece que ya no queda nada, que estamos exhaustos y sin fuerzas, es justo ahí donde la gracia de Dios comienza a actuar con mayor poder. Esa sensación de no tener más puede ser tan abrumadora que uno siente que todo se acaba, pero la palabra de Dios nos recuerda que no importa cuán poco creamos tener, Él puede multiplicarlo. Como aquella viuda en el libro de 2 Reyes que tenía solo un poco de aceite, y aún así, Dios usó esa pequeña cantidad para llenar muchas vasijas. No importa si en tu vida sientes que solo quedan suspiros o restos de esperanza, Dios ve potencial donde tú solo ves vacío. Es fundamental comprender que la fe no depende de la cantidad de recursos o energía que tengamos,
sino de la calidad de nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. La vida cristiana nos invita a poner a Dios primero, no porque siempre tengamos abundancia, sino precisamente en esos momentos de escasez, cuando el silencio de Dios parece más fuerte. El Espíritu Santo obra en la restauración y la renovación de nuestra identidad, incluso en los huesos secos de nuestro ser, trayendo transformación y reavivamiento espiritual. Esa fidelidad de Dios nunca falla, aunque las circunstancias digan lo contrario. Para quien está cansado del alma, ese cansancio profundo que no se puede aliviar con descanso físico, este es un llamado a aferrarse a las promesas de Dios. La dirección divina que Dios provee no es siempre visible a primera vista, pero es palpable en la oración poderosa, en la entrega total y en el abandono espiritual que se vive en el secreto del corazón. Al igual que un escultor que trabaja con paciencia sobre un bloque de piedra, Dios usa ese poco que queda para moldear y revelar lo mejor de nosotros. Porque el proceso de sanidad interior es también un proceso de perseverancia y de fe puesta en acción. Por ejemplo, alguien que enfrenta problemas familiares o luchas espirituales intensas puede sentir que solo queda un suspiro de oración o una palabra pequeña, pero eso es suficiente para que Dios se mueva. En esos momentos, la oración diaria se vuelve una herramienta esencial, un acto de confianza que activa el poder de Dios para intervenir y hacer milagros donde parece imposible. Es en ese espacio íntimo de conexión con Jesús que la paz interior comienza a disipar el dolor interior y la esperanza resurge con fuerza. Además, esta experiencia no es solo un proceso individual. La comunidad de fe que acompaña y sostiene en la oración cristiana es un reflejo del acompañamiento divino que nunca nos deja solos. La presencia de Dios se manifiesta en el abrazo espiritual que sostiene a quien siente que ya no puede más. La palabra que calma el alma se convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios que nunca olvida sus promesas, como lo confirma Filipenses 1:6, que nos asegura que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cansancio del alma no es un final, sino una señal para volver a la fuente, para rendirnos a la voluntad de Dios y permitir que su gracia divina actúe. La sanidad interior no viene de un esfuerzo humano, sino del aliento de Dios que sopla vida en cada rincón seco de nuestro ser. Así, lo que parecía poco o insignificante se convierte en la raíz profunda que sostiene el árbol robusto de nuestra vida espiritual, firme frente a las tormentas y la lucha espiritual. Por eso, cuando sientas que apenas queda algo, recuerda que ese poco que hay es suficiente para que Dios opere su milagro. No se trata de cuánto tenemos, sino de quien sostiene nuestras manos. La decisión de fe de entregar incluso lo mínimo abre las puertas para una victoria espiritual genuina. Ese pequeño grano de fe, esa pequeña entrega, puede ser la llave que desata un nuevo comienzo, un reavivamiento que transforma por completo tu historia. Ahora, si en lo más profundo reconoces que algo queda en ti, aunque sea poco, ese es el combustible para seguir adelante. Es la chispa que Dios puede usar para encender un fuego que no se apaga. Con esta esperanza, la palabra de Dios nos invita a avanzar, sabiendo que lo nuevo no será una copia de lo que pasó, sino algo mucho mejor. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estás listo para descubrir lo que Dios está preparando para ti? Porque lo que viene será más puro, más fuerte y más tuyo que nunca. Entregar la voluntad a Dios no es un acto fácil, es la entrega más profunda que el alma puede hacer. Es dejar de lado el propio plan, los deseos personales y los sueños que tantas veces se aferran al control, para abrazar la voluntad perfecta de Dios. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un poder transformador. Es como rendir las armas después de una larga batalla interna, para permitir que la sabiduría divina guíe cada paso y cada pensamiento. En ese acto de abandono espiritual, encontramos la verdadera libertad, esa que solo la gracia de Dios puede otorgar. En la vida cristiana, la entrega total de la voluntad se convierte en un puente entre la fe y la transformación. No se trata de renunciar por resignación, sino de reconocer que la dirección divina es mucho más sabia y amorosa que nuestros propios planes. Hay un propósito eterno en cada paso que Dios quiere que demos, y al rendirnos, abrimos la puerta a milagros, sanidad interior y victoria espiritual. Muchas veces, las promesas de Dios llegan justo cuando dejamos de insistir y comenzamos a confiar plenamente en su plan perfecto.
En la práctica, soltar la voluntad significa cultivar una oración poderosa, una comunicación diaria con Dios que nos ayude a discernir su voz en medio del ruido del mundo. Leer la palabra de Dios, meditar en Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará, y buscar la guía del Espíritu Santo son hábitos que fortalecen esta rendición. También es importante rodearse de comunidad, porque compartir nuestro proceso con otros creyentes aporta acompañamiento divino y refuerza la confianza cuando el cansancio del alma intenta tomar el control. Es común que al principio de esta entrega surjan dudas y resistencias. La lucha espiritual es real, y el orgullo puede bloquear la paz que Dios desea darnos. Pero esa batalla es parte del proceso de restauración y renovación. Recordar que Dios no falla y que su fidelidad es eterna ayuda a sostener el corazón cuando la voluntad propia se resiste. En esos momentos, vale la pena repetir la oración de Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está la clave para avanzar con paz interior y esperanza renovada. Una analogía que puede ayudar es pensar en la vida como un viaje en barco. Intentar controlar cada vela y timón puede agotarnos y desviarnos del rumbo. Pero si entregamos la voluntad a Dios, Él se convierte en el capitán que conoce la tormenta, el viento y el destino. Aunque no siempre veamos el camino claro, la presencia de Dios es la brújula que nunca falla. Esa confianza es el verdadero descanso del alma, un refugio seguro en medio de cualquier tempestad. Además, esta entrega total trae consigo la revelación de nuestro propósito en Jesús. Cuando dejamos que su voluntad sea la guía, descubrimos un llamado de Dios único y personalizado para cada uno. Ese llamado nos impulsa a vivir con un sentido renovado, a ser testimonios vivos de la gracia y del amor que transforma. La palabra de Dios se vuelve luz en el camino, y cada paso se alinea con la dirección divina, haciendo que la vida cristiana sea no solo una lucha, sino una victoria constante. Finalmente, rendir la voluntad es abrirse a la posibilidad del milagro. A veces pensamos que Dios actúa solo en lo visible, pero muchas veces trabaja en lo invisible, en lo secreto. Es allí donde se fortalece la fe y se produce el reavivamiento interior. Isaías 49 nos recuerda que aunque estemos en desierto o valle de huesos secos, Dios promete un nuevo comienzo y una restauración que supera toda expectativa. Al soltar nuestro plan, nos convertimos en vasos útiles para el milagro. Este acto de abandono espiritual es el corazón de la oración diaria y el fundamento para una vida llena de paz y esperanza. Cuando alguien decide decir: Señor, que se haga tu plan, no el mío, está dando un paso hacia la verdadera libertad, hacia la victoria espiritual que solo Jesucristo puede dar. La fe se convierte en una declaración poderosa, en un testimonio vivo de que, aunque el proceso sea difícil, la promesa cumplida está cerca. Y así, la transformación comienza a ser visible. Y hablando de transformación, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el pasado y nuestras heridas también pueden ser entregados a Dios para comenzar a vivir plenamente en el presente. No estás olvidado, aunque el silencio de Dios parezca eterno y las pruebas pesen en tu alma cansada. Estás en el taller del alfarero divino, en el lugar donde Dios moldea y perfecciona, donde la sanidad interior comienza a florecer aunque aún no lo veas. Recuerda siempre, el silencio no es abandono, es preparación para un nuevo capítulo, una etapa de renovación profunda y de victoria espiritual. Esa quietud es el aliento de Dios que sostiene tu fe, que fortalece tu esperanza en medio del desierto. Tu historia, con todo su dolor y su lucha, terminará en testimonio, en una proclamación poderosa de la fidelidad de Dios y de su voluntad perfecta. Confía en que cada hueso seco, cada momento difícil, está siendo transformado por el poder de Jesucristo y el Espíritu Santo. No te rindas, porque la promesa cumplida está más cerca de lo que imaginas. Tu proceso es el camino hacia la victoria y la revelación de un propósito mayor. Señor, hoy te entregamos este valle de huesos secos, esta parte de nuestra vida que parece muerta, sin esperanza ni fuerza. Sopla vida, sopla renovación, sopla sanidad en lo más profundo de nuestro ser. Sana las heridas invisibles, restaura la paz interior que solo tú puedes dar. Haz brotar lo que parecía muerto, porque sabemos que tu poder y tu gracia son infinitos. Guíanos con tu palabra, llena nuestro corazón de confianza y abandono espiritual.
En este momento, te invito a orar en silencio conmigo, dejando que el Espíritu Santo renueve tu alma y traiga un nuevo comienzo. No temas, porque Dios está contigo, su fidelidad es eterna y su amor nunca falla. Recibe su aliento divino y déjate transformar por su presencia ahora. Si este mensaje tocó tu corazón y te habló en medio del silencio, escribe en los comentarios: Dios, confío en ti incluso en el silencio. Que tu palabra sea un acto de fe y un testimonio vivo de tu confianza en la dirección divina. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse, porque nunca sabemos qué milagro puede despertar en su vida con una palabra a tiempo. Suscribirte no es solo un clic más, es una alianza con lo que Dios está haciendo en ti, un compromiso de seguir creciendo en fe y esperanza cada día. No pierdas la oportunidad de seguir fortaleciéndote con la palabra de Dios y la oración poderosa que transforma vidas.